Bienvenidas a Patrones Mujer. En este video tutorial vamos a hacer este abrigo de piqué blanco. Estos serían los materiales necesarios, apuntarlos en un papel, y las piezas de patrón podéis encontrar las explicaciones en mi blog patronesmujer.com. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortarlo al filo. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro y bajos. Una vez que hemos terminado de recortar el patrón, todas las piezas que se compone, vamos a doblar el tejido a la mitad, con el derecho hacia el interior. Y vamos a colocar justo en el doblez la espalda de la falda, a continuación el delantero de la falda, y en la parte de más abajo del tejido vamos a colocar el puño, el delantero, el cuello, las vistas. Sujetamos todo con alfileres y ahora vamos a recortar todo alrededor, al ras del patrón. Fijaros de colocar todas las piezas bien al hilo que ponga la pieza de patrón. Y ahora vamos a volver a cortar otra vez el volante de la manga. Esta pieza serían 2 veces en tejido doble. La volvemos a colocar justo en el doblez de la tela y la volvemos a cortar. Y ahora vamos a cortar el forro. En la parte de la falda de la espalda vamos a cortar el bajo, justo por la talla que estáis haciendo. Doblamos el forro a la mitad, con el derecho hacia el interior, y vamos a colocar las piezas encima del tejido. Igual, la espalda de la falda la colocamos en el doblez, también el canesú de la espalda en el doblez de la tela, y luego de las más piezas alrededor. Sujetamos con alfileres y recortamos al ras del patrón. Una vez que hemos recortado todas las piezas, antes de quitar la pieza de patrón vamos a dar todos los piquetes y aplomos, tanto al forro como al género, que no se os olvide que luego es importante cuando estáis confeccionando la prenda. Y ahora ya por último vamos a cortar las piezas que lleva de entretela. Primero vamos a cortar los cuellos, las vistas y la corona de la manga. Y ahora vamos a cortar las piezas restantes, los canesús del delantero y la espalda y la manga baja. Ahora vamos a coser. Lo primero que vamos a hacer es pegar las entretelas con la plancha. Fijaros, la corona de la manga alta, el canesú del delantero, las vistas del delantero, el cuello, tapacuello, la manga baja, el canesú de la espalda, la vista de la espalda y el cuello que va al bies, en la parte de abajo. Ahora vamos a empezar con uniendo la parte de abajo del abrigo, lo que son las faldas. Colocamos los delanteros y la espalda con el derecho hacia el interior y vamos a cerrar los costados. Comenzamos a coser por la parte de abajo a 1 centímetro de costura y cosemos el costado hasta la parte de arriba de la sisa. Ahora continuamos con el otro lado. Empezamos por la sisa
y continuamos hasta abajo en la parte del bajo. Vamos a colocar los adornos en la puntilla que lleva el abrigo. Cogemos la pieza del volante de la manga, como veis, y le vamos a colocar paralelo, dejando 1 centímetro por la parte de arriba para luego poder coserla al puño. Ahora continuamos con el canesú de la espalda. Igual la colocamos justo por la parte de abajo y vamos dejándola con 1 centímetro por fuera por dentro del género. La cosemos alrededor y con los dedos la aplastáis bien porque es ancha la puntilla, y le damos un punto todo alrededor. Ahora lo mismo hacemos con el canesú delantero. Dejamos 1 centímetro libre para coserla con la falda del abrigo y la cosemos alrededor. En este caso, como es muy ancha, me llega hasta la parte de arriba, pero no pasa nada. Luego la coso con el cuello, y con el otro canesú delantero la cosemos igual. Ahora le vamos a pasar un punto a la parte de arriba de la falda del abrigo. Lo hacéis así de seguido, pero vais cortando en los huecos de la sisa para poder tirar del hilo. Tiramos del hilo de la canilla. Fijaros el delantero que lleva un piquete que iría hasta ahí el frunce solamente, y una vez que hemos tirado del hilo y hemos adaptado los canesús, lo vamos a ir colocando con alfileres. Colocamos primero el del delantero. Ahora seguimos con la espalda, con el canesú de la espalda. Colocamos un piquete en cada extremo, y un piquete en el centro. Fijaros de hacer coincidir los piquetes para que el frunce quede repartido. Y ahora por último colocamos el otro canesú con el derecho hacia el interior, y lo colocamos las 3 piezas para poder coserlas ahora con la máquina. Comenzamos a coser por el delantero. Fijaros que dejamos un trozo sin frunce, que es donde van a ir los botones. Repartimos con los dedos bien. Tiráis del hilo de la canilla si veis que os hace falta más vuelo. Aplastarlo con los dedos para que no se enganche la patilla de la máquina. Este sería el canesú del delantero. Ahora vamos a continuar con el de la espalda y hacemos lo mismo. Con los dedos vais repartiendo el flojo. Y por último continuamos con el canesú del otro lado del delantero. Igual vais aplastando con los dedos, y fijaros que al final hay un trozo que os queda sin vuelo. Os quedaría recto para luego poner el cruce del abrigo. Ahora vamos a continuar cerrando los hombros del abrigo. Según está, le dobléis hacia el interior, el derecho hacia el interior, y coséis los 2 hombros. Cogemos ahora las mangas, tanto la alta como la baja, y con el derecho hacia el interior vamos a coser la costura más larga que tiene, que es la que queda hacia la espalda. A 1 centímetro de costura la cosemos a lo largo, y con la otra hacemos lo mismo. Tener cuidado de que estén encaradas las mangas, que tienen lado derecho y lado izquierdo. Ahora doblamos el volante de la manga con el derecho hacia el interior y la cerramos
el volante a 1 centímetro de costura sin pillar la puntilla. Le damos la vuelta ahora por el derecho y la rematamos por la parte de arriba. La sujetáis doblando hacia el interior 1 centímetro, quedándola montada. Luego la vamos a rematar a mano, la parte más ancha que tiene. Doblamos a la mitad el puño y le vamos pasando un punto por la parte de arriba al centímetro. Ahora ya doblamos red de la manga y le pasamos un pespunte al centímetro para cerrarla. Y vamos a ir tirando del hilo de la canilla para colocar ahora el volante a la manga. Hacemos coincidir la costura con el volante y la vamos a colocar alrededor. Colocamos el volante por la parte del derecho de la manga. Sujetamos con unos alfileres y ahora le vamos a coser alrededor. Cosemos por la parte donde está el frunce para poder repartirlo con los dedos y le vamos cosiendo alrededor de la manga. Con el otro volante hacemos lo mismo, le colocamos igual. Ahora vamos a hacer el forro del abrigo. Cogemos la falda de la espalda y del delantero y vamos a cerrar los costados. Cosemos a 1 centímetro de costura la falda y con el otro lado hacemos lo mismo, desde la parte de arriba de la sisa hasta abajo, cerramos a 1 centímetro el forro. Pasamos un punto por la parte de arriba, donde está la sisa del abrigo, a los dos canes, la parte de arriba de los dos delanteros y de la espalda. Tiramos del hilo de la canilla para hacer el rizado. Y vamos a colocar los canesús. Los adaptáis con los recorridos primero. Cogemos la pieza del delantero. Fijaros, el piquete que tiene es el que indica la sisa. Fijaros en la forma que tiene el delantero, que tiene desquitada la vista. Una vez que hemos colocado los 3 canesús, ahora los vamos a coser. Comenzamos cosiendo el primero, el delantero. Luego después cosemos el canesú de la espalda. Repartiendo bien el frunce. Y por último cosemos el otro canesú del delantero para terminar. Cerramos ahora los hombros. Y por último, una vez que hemos cerrado las mangas, como lo hemos hecho en el género, primero un lado y luego el otro, vamos a colocarlo en el abrigo. Fijaros en el piquete que tiene la parte de abajo y le vamos a hacer coincidir con el piquete del costado. Y ahora vamos a hacer coincidir los piquetes de la sisa con los de la manga. Fijaros, vamos colocando los alfileres y ahora vamos a coser alrededor las mangas del abrigo, del forro. Comenzamos por la parte de abajo del costado y la vamos cosiendo con un punto alrededor. Y repartiendo el frunce que tiene arriba. Si os resulta más fácil, pasarle un pespunta a la corona y así tenéis para poder hacer el frunce. Si no, directamente con los dedos se lo vais haciendo.
Una vez que hemos cosido el forro, ahora vamos a cerrar las dos vistas. Cogemos la vista de la espalda y la del delantero, con el derecho hacia el interior, como veis. Cosemos las dos vistas, unimos las vistas. Ahora la vamos a colocar al forro. Fijaros la forma que tiene y hacemos encarar derechos y vamos haciendo coincidir los piquetes. Y vamos a ir colocándolo con alfileres todo alrededor del forro, la vista. Os tienen que coincidir los hombros. Y ahora vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser por la parte del género, de la vista. Y la cosemos todo alrededor del forro. Cosemos hasta el centro del escote de la espalda. Fijaros que ahí coge curva, entonces tenéis que ir cosiendo y levantando la máquina en la parte de la espalda. Una vez que hemos cosido hasta el centro, vamos a volver a empezar por el otro lado. Y en este caso empiezo por el forro, porque si lo coséis todo de seguido, posiblemente el tejido de arriba se os estire mucho y se os retuerza la vista. Entonces es mejor que volváis por el otro lado, empezando por la parte del forro. Y la coséis también alrededor hasta el centro de la vista de la espalda. Una vez que hemos terminado de coser el forro, tenéis que planchar muy bien. Antes de colocarlo al género, hay que plancharle todo alrededor y las costuras. Ahora vamos a coger las dos piezas de cuello de la parte de abajo y las vamos a unir a 1 centímetro de costura. Y con un lapicero no lo vamos a afinar. Colocamos la pieza de afinado que se queda en papel y la colocamos al centímetro o la costura que hemos hecho y marcamos alrededor con un lapicero. Abrimos el cuello y le colocamos en la otra pieza del cuello, que es la tapa de la parte de arriba. Y ahora le vamos a ir cerrando por la marca que nos hemos hecho. Aplastarle bien con los dedos para que no vaya haciendo bolsa, lo colocáis bien y vais cosiendo a 1 centímetro. Cuando lleguéis a las esquinas, claváis la aguja de la máquina y giráis. Y por la marca que nos hemos hecho, vais cosiendo. Abrimos la costura del cuello de la parte de abajo. Cosemos hasta el final, rematar bien en los extremos y ahora antes de darle la vuelta vamos a recortar alrededor el tejido sobrante. Le damos la vuelta, sacamos bien las esquinas con la tijera y le planchamos bien para colocarle el abrigo. Ahora le vamos a pasar el frunce a la corona de la manga para colocarlas. Fijaros en la manga, que lleva una costura que es más larga, que es la que queda hacia la parte de atrás. Y vamos a hacer coincidir el piquete que lleva abajo en la manga baja justo con el costado. Y ahí nos vamos a colocar un alfiler para colocar la manga del abrigo. Colocamos el primer piquete, el alfiler, y ahora vamos haciendo coincidir los piquetes y vamos colocando alfileres alrededor de la manga. Colocar una manga sastre es sencilla, no es muy complicado. Tiramos del hilo de la canilla de la corona para hacer el recogido y fijaros en que le hacemos un poquito de vuelo, de volumen. No tiene que quedar frunces ni pliegues, pero sí es necesario para que dé un poquito de volumen y quede bien la manga.
La otra la vamos a colocar igual, con la costura larga hacia atrás. Comenzamos a coser por la parte de abajo del costado, por la parte de la manga. Vais adaptándola con los dedos. Y al mismo tiempo la vais girando y la coséis con un pespunte. Cuando lleguéis a la parte de arriba de la corona, tenéis que repartir bien el flojo, pero tener cuidado de que no haga pliegues. Y ahora ya la otra manga la colocaríamos igual. Siempre comprobar un poco que os haya quedado bien. Una vez que hemos puesto ya las mangas y hemos planchado tanto el género como el forro, haciendo encarar los derechos, vamos a colocar el forro al abrigo. Colocamos las vistas primeramente, sujetamos con alfileres. Fijaros que la vista os llega 1 centímetro más abajo del piquete, del bajo, del género, no os llega hasta abajo, solamente cruza hacia abajo 1 centímetro del piquete. Y ahora colocamos la otra, es lo primero que vamos a coser para colocar el forro. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la vista y la vamos a coser todo a lo largo. Cuando lleguemos a la esquina, clavamos la máquina y giramos. Y la vamos a coser justo hasta el piquete del quiebre de la solapa. Hasta ahí rematamos bien y dejamos de coser. Solamente coseríamos hasta ahí la vista. En el otro lado empezaríamos justo por ese piquete, que es donde va a ir el cuello ahora. Giramos la máquina para continuar con la otra parte del abrigo y cosemos el resto hasta la parte de abajo del bajo. Ahora vamos a colocar el cuello. Fijaros que está ya bien planchado y esa costura del centro de la parte de atrás del cuello la vamos a hacer coincidir con la vista del forro. Los piquetes del cuello con el hombro, y fijaros que llega hasta ahí la forma que tiene el cuello y la colocamos hasta el final del piquete que hemos hecho. Fijaros que le vamos a colocar abierto. Le abrimos y le colocamos como alrededor, entre el género y la vista. Le vais sujetando, haciendo coincidir el centro del delantero con el centro del cuello, con la tapa, los piquetes con el delantero, con el hombro. Y el cuello hasta final. Y ahora le vamos a coser alrededor. Fijaros cómo se cose el cuello. Comenzamos cosiendo por el centro del cuello, en este caso de la espalda. Vamos a hacer como lo vamos a coser en 4 veces. Cuando llegamos a la parte de la esquina del cuello donde tenemos que girar, tenéis que clavar la máquina y hacer un piquete en diagonal. ¿Veis? Ahí tenéis que hacer un piquete a la parte del género, no al cuello. Hacéis un piquete con la aguja clavada, que siempre es más fácil, y ya giráis y coséis el cuello hasta el final. Ahora continuamos con la otra parte, pero en este caso empezaríamos por el otro lado. Antes le hemos cosido por el cuello y ahora cosemos por la vista. Vamos cosiendo, haciendo coincidir el piquete
y cosemos hasta el final del cuello. Cuando lleguéis a las esquinas tenéis que hacer los piquetes, que no se os olvide. Ya hemos cosido un lado. Ahora vamos a coser el otro lado del cuello. Igual empezando desde el centro, ahora vamos a coser el delantero. Por la parte del delantero vamos cosiendo cuando llegamos a las esquinas del cuello, pues ya sabéis, tenéis que hacer como un corte en diagonal hasta la aguja que está clavada. Y ahora ya giráis el cuello y termináis de coser hasta el final. Y ahora por último ya cosemos el último lado. Vamos cosiendo también desde el centro. Cuando llegamos a la esquina del cuello, para poder girar, para poder terminar, pues damos nuestro piquete y ya tenemos el cuello puesto. ¿Veis cómo tiene que quedaros? Es como que le cosemos alrededor, entre el abrigo y la vista. Planchamos bien la costura de alrededor del cuello y le vamos a cerrar, uniendo las dos costuras. Esta costura es como de sujeción. Simplemente es un pespunte para que el cuello quede cerrado y no se abra. Ahora vamos a coser el bajo del abrigo. Unimos el género con el forro, aunque quede un pequeño pliegue en el género, y le vamos a ir cosiendo todo a lo largo del abrigo. Una vez que hemos cosido ya el forro, ahora vamos a continuar cerrando las mangas, rematando el bajo de las mangas. Fijaros, hacemos coincidir derecho con derecho y tener cuidado de que las costuras sean las mismas para que la manga no os quede retorcida. Y le vamos a ir colocando unos alfileres alrededor del puño de la manga del bajo. Os tiene que quedar así. Y el otro lado de la manga os quedaría igual. Hacéis que sea la misma costura, que os coincida la costura, y volvéis el forro haciendo coincidir derecho con derecho de género y forro. Las cosemos a 1 centímetro de costura alrededor, por la parte del forro, por la parte que os sea más fácil. Y el otro puño, el otro ojo de la manga se haría igual. Y ahora ya vamos a rematar el bajo. Fijaros cómo lo hacemos. Le volvemos hacia arriba, dejando un pequeño pliegue. Hacia la parte de la vista le doblamos. ¿Veis? Fijaros, doblamos por el piquete de la falda del abrigo y le volvemos hacia arriba, haciendo un pequeño pliegue. Queda como un pequeño fuelle, que es el género sobrante, para que luego la vista no tire. Ahora le vamos a colocar las sombreras. Doblamos la hombrera a la mitad y la colocamos justo en la mitad, en el centro del hombro. Y a mano la vamos a sujetar con un pespunte a la costura de la manga. La tenéis que colocar en dirección contraria a la forma a la del hombro.
Y ahora rematamos el otro extremo en el otro lado del hombro para sujetarla. Con un punto lo sujetáis. Cortamos el tejido sobrante también y le vamos a ir a dar la vuelta al abrigo. El bajo lo podéis hacer o a mano o pegarlo con biledón o fiselina, que es exclusivo o está bien para pegar los bajos de los abrigos. Y ahora ya le damos la vuelta al abrigo. Sacamos las mangas para ver que hayan quedado bien. Y sacamos las esquinas de la solapa y del cuello. Bueno, el cuello estaban sacadas. Y de las esquinas del bajo. Fijaros cómo os queda el bajo. Queda como un pequeño fuelle en el interior para que la vista no tire. Y ahora ya pues tenemos que plancharlo muy bien. Y cerramos también el hueco que tenemos en el forro que hemos dejado para darle la vuelta. Le planchamos todo muy bien y le hacemos los ojales como nos indica el patrón. En el lado derecho y en el izquierdo vamos a poner los botones. Fijaros, el abrigo va cruzado, o sea que está colocado como a 8 centímetros, 7-8 centímetros de la vista. Y ahora colocamos los del otro lado. Lleva 2 filas de botones. Y luego para el cruce rematamos, bueno, primero rematamos también la manga, la puntilla de la manga. La vais doblando y con una punta invisible la vais sujetando. Y ahora por la parte del interior le vamos a colocar un botón para cruzar el abrigo. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.